Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Comunidad DevOps con Andy, un espacio donde quiero compartir con ustedes cómo abordar la incertidumbre del mercado con la inteligencia artificial generativa, lo cual está impactando directamente a DevOps, desde sus roles, desarrolladores, operadores, personal de seguridad, de calidad, metodológicos, etc. Prácticamente la inteligencia artificial generativa está impactando y de manera positiva la cultura, los procesos y las herramientas. Quédate y aprende con nosotros en este capítulo. Comencemos. Porque nadie admite que usa inteligencia artificial generativa para trabajar. O no digamos que nadie, pero sí he percibido una mayoría que prefiere mantenerse en silencio y no comentar que está apoyándose en inteligencia artificial generativa para completar su trabajo. Quizás sienten que si lo dicen estarían defraudando al otro, pero realmente no es así. Realmente esta innovación deberíamos verla con otros ojos. Deberíamos empezar a aprovecharla, a sacarle el mayor partido para lo que día a día hacemos. Incluso considero que si nos atrevemos a decir, hey, sí, yo uso inteligencia artificial generativa y mira los resultados que estoy obteniendo, que son mucho mejores de los que obtenía anteriormente sin estas herramientas, considero que ese tipo de personas que se atrevan son aquellas personas que pueden ser los early adopters de la compañía para que se conviertan en esos comunicadores de valor de la inteligencia artificial generativa y empiecen a trabajar en un pilar fundamental dentro de DevOps, que es la cultura. Y así como va a haber uno que se atreva, seguro le seguirá otro, le seguirán otros y conformarán un grupo, los cuales podrán ir poco a poco permeando a la compañía con este conocimiento. Bien, las herramientas son importantes, claro que sí, pero no me parecen lo más importante. Casi siempre menciono esto incluso antes de que llegase la inteligencia artificial generativa. Consideraba dentro de esos tres pilares, como es cultura, procesos y herramientas, que la herramienta no era lo más importante. Incluso no sé si algunos de ustedes posiblemente conozcan que han publicado varias tablas periódicas, diferentes compañías, tablas periódicas que hacen referencia a herramientas asociadas al mundo de DevOps. Y si nos ponemos a analizarlas, tienen categorías y hay muchas que se repiten y cumplen con el mismo cometido. Entonces ahí es donde yo le disminuyo la importancia a la herramienta. Es importante, pero no me parece lo más importante. Con una puedes cumplir un objetivo que con otra también lo puedes hacer. Pero acá quiero hablarte de cómo la inteligencia artificial generativa está prácticamente convirtiéndose en un brazo extendido de las herramientas a partir de un nuevo concepto, un protocolo que llegó para quedarse, que interactúa con nuestras herramientas. Hablo de los MCP. MCP o Model Context Protocol es un protocolo compartido por parte de Anthropic para ser utilizado abiertamente. Hoy en día, herramientas como Docker incluyeron en su ecosistema los MCPs. Hay bibliotecas que podemos consultar, descargar los MCPs y utilizarlos. Visual Studio Code, por ejemplo, cuenta con su librería de MCPs para fácilmente instalarlo y aprovecharlos. Pero ¿qué logramos con un MCP? Un MCP, para hacerlo lo más sencillo posible de entender, es un mecanismo que nos ayuda a comunicarnos desde un LLM
que son estos grandes modelos de lenguajes como por ejemplo Gemini, por ejemplo GPT, en sus diferentes versiones eh, que poseen. Estas herramientas se pueden comunicar a través de este protocolo MCP con nuestras APIs. Entonces, aquí es donde viene el potencial de este tema, que un MCP de forma muy fácil te ayuda a que con lenguaje natural, a través de algún modelo de estos, podamos pedir por un escrito muy humano a que se comunique con una API y nos traiga cierta información. Por ejemplo, imagínate que tienes a Jenkins ejecutando un proceso de construcción y entrega continua y de repente el proceso falla en algún punto. Ese job podrías consultarlo a través de un MCP que se comunique hacia la API de Jenkins y te devuelva la información de por qué falló. Pero ¿qué tal si no nos quedamos allí? Sino que además de eso, el resultado, más allá de solamente traernos el análisis del fallo, que también nos recomiende una forma de dar solución. A esto es el potencial al que nos estamos enfrentando. Y así como ese ejemplo, podríamos llevarlo a diferentes contextos con cualquier otra API que te puedas imaginar e interactuar con estos sistemas para facilitar gestión, realizar acciones más rápido que ir incluso a un software que tenga un frontend, que tenga una capa de autenticación, luego dar varios clics para llegar y conseguir la información que podríamos rápidamente encontrar con una conversación por una especie de chat que se comunica de la forma que les acabo de mencionar. Entonces, vayan quedando con ese punto y pueden ir imaginándose cómo abordarlo en el rol que ustedes desempeñen con algunos casos de uso que consideren. Hay otras herramientas que empiezan a ser relevantes gracias a la inteligencia artificial generativa y quiero poner sobre la mesa un término que ha sido muy llamativo para los desarrolladores, pero yo lo quiero llevar más allá. Considero que también los equipos que construyen con infraestructura como código, pueden aprovecharse de este término. Y este término es Context Engineering o ingeniería de contexto en su traducción al español. La ingeniería de contexto es una habilidad muy crítica y muy importante que va más allá del prompt engineering. Básicamente la diferencia es que mientras que en un prompt tú puedes allí simplemente como decir, dependiendo de la técnica que utilices, hacer algún pedido, colocar algunos ejemplos, como digo, dependiendo de la técnica de prompt que utilices. Tu LLM recibe esa información y te devuelve una salida, pero no hay contexto alrededor de más allá del que le colocaste al momento de hacer la solicitud. Bien, ¿qué pasa con la ingeniería de contexto? ¿Qué nos permite o busca que más allá de solamente generar un prompt y dejarlo hasta allí, generamos contexto alrededor de lo que queremos conseguir? Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tengan que trabajar con pipelines en GitHub Actions y cada vez que les toca construir un nuevo pipeline, imaginemos que no están trabajando con plantillas y tienen que prácticamente hacer todo el pipeline desde cero. ¿Y qué tal si en vez de hacer esto, tenemos un contexto que le damos a nuestro LLM de cuál es nuestra forma de trabajo
cuando construimos un pipeline en GitHub Action. ¿Cuáles son las etapas que debe cumplir ese pipeline según los lineamientos que hayamos establecido? Entonces, imagínense llevar esto a otros contextos. Podrían empezar a pensar de cómo llevo la ingeniería de contexto para trabajar con mi infraestructura como código con Terraform, o cómo llevo la ingeniería de contexto para mis automatizaciones cuando hacemos scripts, ya sea en Bash, en PowerShell, en Python, etcétera. Ahí también podríamos tener como ciertos lineamientos que consideremos útiles para alimentar al LLM cuando le pidamos que construya algún script por nosotros. Y de esa manera hay referencia hacia el LLM de qué es lo que queremos conseguir y cómo lo queremos conseguir. Ya hablaremos más en detalle en algún episodio dirigido a este tema que es bastante amplio, pero vale la pena sacarle su tiempo. Ahora, otra herramienta que me parece muy relevante y que debemos empezar a adoptar en nuestros procesos es el Deep Research. Básicamente es poder automatizar la investigación profunda, como su nombre en inglés lo indica. Lo que buscamos con esto es, por ejemplo, que estas herramientas le sirvan incluso al área de negocio, no solamente al área técnica. Imaginemos un área de negocio pudiendo entender cómo está la competencia del producto que en el mercado ellos estén pidiendo construir o estén construyendo, y pueda sacar ventaja de esa investigación para poder avanzar con características mucho más atractivas frente a la competencia, y que la pudo descubrir a partir de una investigación profunda. Si nos vamos al espacio más técnico, la investigación profunda podría ayudarnos a definir una mejor arquitectura para un problema específico que estemos abordando. Y si lo llevamos a la práctica y se consolida como que fue una buena decisión, esto podría empezar a convertirse en piezas de arquitecturas de referencia. Así podemos ir con mucho más escenarios, pero les dejo esas dos ideas para que vayan teniendo en cuenta estos puntos. Hasta acá, digamos, cerraría la parte de herramientas. Hay otras, pero vamos a dejarlo hasta allí. Y miren cómo el frente de cultura, el frente de las herramientas empieza a ser muy importante tener en cuenta con estos temas ya de inteligencia artificial generativa. Por una parte, atacar el miedo cultural, y por otra parte, empezar a aprovechar estas herramientas. Ahora quisiera hablarles de ese otro pilar fundamental para DevOps, que son los procesos. Y ahí quiero dejarles en su imaginario el ciclo de vida de desarrollo de software con algunas fases muy comunes, como por ejemplo la planificación, la codificación y el release. Dejémoslo allí. Digamos que la planificación es lo más cercano a cuando el negocio necesita que recibamos su necesidad y volvamos realidad eso en algún producto, ya sea una evolución de un producto o la construcción de un nuevo producto. Desde la planificación también empezamos a evaluar cómo podemos abordar ese problema a nivel de tecnologías. Y si recuerdan lo que les hablaba del Deep Research, me parece que puede ser una herramienta muy válida para aplicar en esta etapa de planificación. Y aquí entra en juego un concepto muy clave para acelerar el proceso de el desarrollo de producto, que es el Spec Driven Development. Este término busca traducir esas necesidades del negocio, digamos esas historias de usuarios, en
especificaciones más técnicas que luego servirán para que los LLMs, junto a la ingeniería de contexto y el prompt engineering, puedan obtener unos resultados mucho más precisos y que cumplan con la necesidad del negocio. Y obviamente que tengamos mucho de human in the loop para validar las salidas ya en la siguiente etapa, que es la codificación. Entonces, ahí me adelanté un poco, pero básicamente es tomar los specs y a partir de Context Engineering, desarrolladores podrían obtener unos resultados mucho más rápidos basados en lineamientos, arquitecturas, formas de trabajo con frameworks, lenguajes, herramientas de apoyo para calidad, seguridad, etcétera, cumpliendo los objetivos siempre y cuando o siempre sugiriéndole desde mi experiencia la vigilancia de las salidas del LLM. Y digamos que una vez codifican, pueden integrarse con algún servidor de integración continua, un Jenkins, un Azure DevOps, un GitHub, un GitLab, etcétera, pasando por el repositorio donde se encuentre alojado y disparándose un proceso de integración continua y despliegue continuo. Dentro de estos procesos de CI/CD también podemos incluir herramientas de inteligencia artificial que le podríamos llamar agentes que estén allí vigilantes de que se cumplan ciertas condiciones, tener guardrails, quality gates, etc. Y dar un feedback temprano según ciertas condiciones o especificaciones que tengan definidas estas herramientas, digámosle, agénticas. Y una vez que se cumpla este proceso por las prácticas de integración continua y despliegue continuo, podríamos estar viviendo un release. Es decir, generamos ya un producto, un artefacto, potencialmente para ser desplegado en cualquier ambiente y empezaríamos a vivir las etapas de release por los diferentes ambientes. Podríamos tener un despliegue de desarrollo, un despliegue a calidad y un despliegue posterior a producción. Luego tendremos algún episodio mucho más especializado en CI/CD con herramientas agénticas, pero ya se van dando una idea de este panorama de cómo podrían sacarle bastante provecho dentro de sus procesos de integración y despliegue continuo. Bien, ya que entramos a esa fase de despliegue, no podemos olvidar la operación. Una vez que se despliega un producto, necesitamos mantenerlo vivo, mantenerlo estable, mantenerlo resiliente y disponible hacia sus usuarios finales. Y aquí entra una operación que se sugiere con prácticas de SRE o Site Reliability Engineering o en español Ingeniería de Confiabilidad de Sitio. Acá se hace muy relevante que la atención de tickets, por ejemplo, que normalmente entran a herramientas que como ServiceNow u otras, donde podríamos interactuar con tickets que se generen en estas herramientas desde MCPs. Recuerden, ese protocolo que nos ayuda con LLMs a interactuar con APIs, como estas herramientas que manejan o gestionan o donde gestionamos tickets de soporte. Y más allá de eso, recordemos lo importante de la observabilidad en esta parte de SRE y podríamos apoyarnos de herramientas estándares, OpenTelemetry, backends de observabilidad como servicio, como Grafana, por ejemplo, e interactuar también a través de MCPs con ellos para conseguir y hacer análisis de causa raíz. O si en dado caso tenemos que crear algún script que nos ayude a seguir ciertas trazas y generar veredictos, podríamos también con IA generativa generar esos scripts mucho más rápido para
conseguir las causas raíz, poder entender la correlación de esas trazas con los logs y así incluso tener métricas y poder entender cuándo sucedió un problema, por qué sucedió ese problema y atender lo más pronto posible ese inconveniente para que sea solventado a la brevedad, ya sea por problemas de infraestructura o por problemas desde el lado del desarrollo del producto. Ahí básicamente dimos un paseo por el ciclo de vida de construcción y entrega del producto, como también su operación. Algo breve, pero al menos dejando ideas de cómo la inteligencia artificial generativa interactúa en estas etapas. Y recordemos lo importante de que cada una de estas etapas también genere una serie de lineamientos, una serie de forma de hacer las cosas, estándares que ustedes definan para su organización, que finalmente formarán parte de un gobierno, de cómo empezarán a trabajar los procesos de DevOps, las prácticas de DevOps y cómo la cultura empieza a formar parte de todo esto y se interactúa con unas herramientas para conseguir ciertos objetivos que no son más que los de las bases de DevOps, construir y entregar software con calidad y más rápido para que el negocio se mantenga competitivo en el mercado. Bien, con eso cerramos, digamos, como esos tres pilares fundamentales de DevOps, que son tres conversaciones prácticamente obligatorias en una transformación: cultura, procesos y herramientas. Ahora quiero continuar hablándoles de qué considero importante que dominemos en este año 2026, o que si empezamos a ver en esta dirección, seguramente va a seguir nutriéndose nuestro rol en la profesión que tenemos. Por una parte, Platform Engineering. Esto hace referencia, o ingeniería de plataforma, hace referencia a un concepto, unas prácticas muy importantes que buscan abstraer esta carga que tienen los desarrolladores y los de operaciones cada vez que van a construir un producto o evolucionar un producto existente, agregar más infraestructura sobre un producto o crear más componentes para un ecosistema de una aplicación o un producto. Porque recordemos, cada vez que, por ejemplo, van a desarrollar un nuevo componente, necesitamos tener unos lineamientos claros, una arquitectura clara, tener repositorios de código para trabajar sobre ellos. Hay que tener pipelines. Estos pipelines tienen unos ciertos lineamientos que cuando se ejecuten hay que validar porque se cumplan. Se debe habilitar infraestructura, se debe habilitar seguridad dentro de todo el proceso y hay una serie de pasos que hay que cumplir. La ingeniería de plataformas busca abstraer toda esta carga, que es como una carga cognitiva que afecta el rendimiento de los equipos y que podría mejor ser traducidos a algo que le llaman los Golden Paths. Estos Golden Paths o rutas doradas son prácticamente como un paso a paso de todo eso que les mencionaba que necesitamos construir para entregar un nuevo componente y que esto se les facilite a los equipos de desarrollo para que no pierdan tanto tiempo en estas complejidades. Básicamente viene a revolucionar y a mejorar todo lo que hacemos desde el punto de vista de DevOps. Ahora, por la parte de seguridad, sigue siendo relevante el énfasis en DevSecOps. Esto se mantiene. Cada una de las etapas del ciclo de vida de desarrollo de software debe ser cubierta o muy cuidada desde el punto de vista de seguridad.
Por la parte de MLOps va a seguir siendo relevante empezar a conocer esto. ¿Por qué? Porque todo el frente de inteligencia de negocios, todo el tema de datos es muy relevante actualmente y el entrenamiento de modelos sigue siendo fundamental. Eh, Todo el tema de Machine Learning eh, para problemas específicos hay que mantenerlo al día. Y algo que yo llamo GenAIOps, pero que podría quizás cambiar ese concepto, pero básicamente me refiero a mucho de lo que les he hablado, es tener inteligencia artificial generativa orientada a las operaciones. Para mí estos puntos son fundamentales empezar a ponerle mucha atención, ver cómo empezamos en lo que hacemos en el día a día, infiltrar estos conocimientos, empezar a hacer laboratorios, pruebas, proponer alrededor de estos temas para que nuestros equipos y nuestros roles también vayan evolucionando alrededor de toda la innovación que estamos viviendo en estos días. Bueno, para ir cerrando, quiero dejarles un resumen de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Por una parte, hablamos de lo importante de perder el miedo, de convertirnos en ese comunicador de valor dentro de nuestras compañías. Si nunca hemos tenido la oportunidad de atrevernos a interactuar con una inteligencia artificial generativa para fines de nuestra labor, les sugiero dar ese paso. Y si ya lo están haciendo, pero desde el punto de vista de consultas como muy aisladas, cuando tienen cualquier problema, simplemente copian el problema, lo colocan allí en ChatGPT, reciben la respuesta y siguen su camino. Eso está bien, pero ¿qué tal si le damos más conciencia a esas acciones y empezamos a tener en cuenta parte de esto que les he conversado, o ustedes pueden también investigar un poco más y ver dónde empezaría esto a tener sentido en las actividades que ustedes realizan en el día a día? Y no tengamos miedo, si ya lo usamos, comentemos esos resultados que hemos estado recibiendo tan importantes con estas interacciones de IA generativa, porque le podrían servir a otros compañeros. Como otro punto, lo importante de empezar a revisar nuestro stack. Lo que conocemos hoy, mañana puede ser obsoleto. Puede que algunos ya estén incursionando con MSP y con Context Engineering, pero puede que otros no. La invitación es que empecemos a incursionar en esto, hagamos laboratorios, pruebas y luego me cuentan. Espero que esa curiosidad sí les llegue y empiecen a incursionar en este tema. Y como tercer punto importante para ese ciclo de vida de desarrollo de software, empezar a pensar en specs, como en esas especificaciones. La IA nos puede ayudar mucho. Igual debemos estar siempre nosotros allí al frente. Hay casos donde seremos nosotros quienes desarrollemos alguna clase, algún método, sobre todo cuando la IA todavía no tiene contexto de cómo hacerlo. Pero les aseguro que una vez ustedes lo hacen como esperan, con los lineamientos que esperan, ya una segunda vez, una tercera vez, esto empieza a ser repetible. Cuando hay problemas complejos que a lo mejor la IA no tiene contexto, ahí puede que necesite mucho nuestra intervención, pero habrán otros casos donde con el contexto podrías replicar muy rápido nuevas funciones, nuevos métodos, etcétera. Y bueno, ahí como para cerrar, recordemos que DevOps no se trata de que trabajemos más duro, que trasnochemos demasiado. La idea también es
aprovechar el tiempo para lo que realmente importa. Es una frase que me gusta porque considero que la inteligencia artificial generativa nos descarga de ciertas actividades que suelen ser un desperdicio. Entonces, enfoquémonos en valor, en aquello donde la inteligencia artificial generativa nos ayude en nuestro día a día a obtener unos resultados mucho mejor y de mayor impacto. Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta este final. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast Comunidad DevOps con Andy. Hasta la próxima.